Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juan Crisóstomo nació en Antioquía, probablemente alrededor del año 354. Una vez ordenado sacerdote, brilló por sus grandes dotes retóricas, de donde se explica su sobrenombre Crisóstomo, boca de oro. La mayor parte de sus escritos son homilías sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En esas homilías buscaba sencillamente llevar a la gente a la práctica del Evangelio. Por todo ello, ha sido definido como el maestro de vida cristiana para los laicos. Juan XXIII lo declaró patrono del Concilio Vaticano II. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Mis manos amasan mi barro. Tu aliento es mi aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Oh Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a un gran santo de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Muy conocido, patriarca de Constantinopla, y fue llamado justamente Crisóstomo, que significa boca de oro, por sus extraordinarias cualidades de orador. Y de esta manera también él ha predicado muchísimo a favor de los pobres, contra aquellos que eran insolentes, los ricos contra los pobres de su tiempo. Y esto también le mereció el destierro, donde luego falleció. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores y humildemente le pedimos perdón al Señor. Soy pecador, ten piedad.
Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, fortaleza de los que en ti confían. Tú que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su gran fortaleza en medio de los sufrimientos y la persecución, haz que su sabiduría nos ilumine y que el ejemplo de su invencible constancia nos fortalezca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alaben servidores del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria. Bendito sea el nombre del Señor. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, Gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que, queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa parábola de parte del Señor. Pero hay dos elementos que el Señor aquí nos hace reflexionar con esta palabra. Primero, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Me parece, queridos amigos, que la lógica es tan grande. Pero pega coñande, entonces ya mañana lleva peñande con asoye, ñande ni aya, peñande apuesto uña, ya lleva. Esto no hace falta demasiado conocimiento. Cuando ñande yara aranduca lleva o mañana ya. Qué lindo que es ese árbol y ese árbol que produce frutos tan hermosos. Pero ya oña usa namba maoyore copa la bichocuera, etc. Evidentemente que después también los frutos, queridos amigos, serán de tal calaña. Apea la ñandeña mañana. Va isha guabajina la ñande corazón. Va isha guabajina ñande la ñandere kobe. Va isha gua calaña baña dejina taba. Va isha gua. Ahí está el fruto bueno, el hombre bueno. Queridos amigos, es tan importante redescubrirnos, saber, entender, sacar la bondad, pero desde adentro, porque todos tenemos el alma bondadosa, el alma que comparte la misma esencia de Dios. Ubeago la nefesh peñan de yara tu marangatu y que va peñan de bebé. Quiere decir que todos tenemos la esencia de una bondad y es la bondad de Dios. Pero upeañan de entonces coaña la ñamonga cuaponara, que no se trastorne, que no, queridos amigos, se enferme este árbol, que es nuestra propia vida. A cada árbol se reconoce por su fruto. A upepe entonces la lógica. Va ella pero y cuata la ñande, la yeipotajabe y pona ñande la pichacuera bemuara. Va ella ñande yeicuata, ñande yara o ipotajabe y pona. Ñande roga pupe, ñande amigo cuera bemuara, ñande tupa o cuera bemuara, ñande la pichacuera bemuara. Llevan, va ella ñande yeicuata. Solamente por ese esfuerzo y por ese deseo de hacer bien las cosas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad. Otra cosa importante, otro dicho de Jesús. Aracaeña de me eta pei pona mía, aracaeña de me eta lleva peña de la pisape, elementos y virtudes y consejos positivos. Solamente cuando nosotros tenemos acumulados el tesoro de bondad. La andeme añano ya lleva. Ahí se pigondere me eta la hiponamía la andera pisabe. La ñande mondajano hina. Va el testimonio hiponápico ñande ñame eta peñan de la pisabe. Peñan de yo que ibe peñan de familia pues va llevan diga tu moai. Porque se observa, se ve y se entiende. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Y luego, queridos hermanos, termina con esta comparación de construir la casa, la vida. Penderecoea lleva sobre la roca. Vea, no hay temor. Ni virtud, ni inundación, ni baebe. A ver, otro dato, simplemente construimos sobre lo superficial, sobre las cosas del mundo, sobre las cosas que nos atraen, pero que sin embargo sabemos que a la larga nos hace mucho daño. Porque ñambraía lleva. Y eso se derrumba. Se derrumba porque no tiene cimiento. Pidamos al Señor hoy en esta Eucaristía de poder entender y de aferrarnos y construir nuestra casa sobre la roca. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra Iglesia, para que siempre practique la paciencia con los más alejados de la Iglesia y de Dios. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que den frutos buenos y trabajen con un corazón sincero en la edificación del reino. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos.
por todos nosotros, para que actuemos siempre con espíritu de bondad y de esperanza en todos los trabajos pastorales. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo, y haz que a ejemplo suyo sepamos ofrecerte toda nuestra vida unida al sacrificio de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, Hosanna.
Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. eres un Creo, deleite Jesús mío, para mí. que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Dios misericordioso, concédenos que el sacramento que hemos recibido en la festividad de San Juan Crisóstomo nos confirme en tu amor y nos haga testigos fieles de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía
podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, vuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor, de Dios redentor. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.